Bueno, ahí estamos. Buenas a todos. Bien. Entonces, lo que voy a hacer hoy son básicamente algunos ejemplos más de cuadrados mínimos, esencialmente haciendo hincapié en cuadrados, en las dos o tres cosas que nos quedaron. No sé si voy a llegar a hacer todo, como siempre, pero voy a empezar haciendo cuadrados mínimos generalizados y después algunas de las cosas que hay al final de la práctica, que son cuando uno interpola con varias funciones o cuando interpola hace interpolación multilineal, digamos. Lo que tiene son varias variables explicativas para explicar una, y entonces su ajuste depende de varias variables. El objetivo de eso, en este caso particular, va a ser simplemente hacer un dibujito en 3D. Si llego, si no, quedará para la próxima. Bueno, entonces, empiezo. Primer ejercicio. La idea es, tenemos un archivo que yo lo tengo en mi máquina, después lo subiré al campus. Tenemos un archivo que lo que tiene son datos de población argentina entre 1920 y 2000. Y entonces queremos recuperar ese archivo, graficar los datos y empezar a ajustarlos de distintas formas. Básicamente los vamos a ajustar directamente por una lineal, los vamos a ajustar por una cuadrática rara porque no tiene término x, y los vamos a ajustar por un exponencial. Y cuando hagamos el ajuste de la exponencial vamos a hacer dos cosas. Vamos a linealizar el problema y calcular el ajuste lineal del problema linealizado, y vamos a hacer cuadrados mínimos generalizados. O sea, vamos a tomar en cuenta en ese cambio de variables cómo aparece un peso. Igual eso lo voy a repasar cuando lleguemos ahí. Entonces empecemos por el principio. El archivo se llama, dijimos, pogargentina.csv. Los datos están sacados de Gapminder. Si abren Gapminder, lo que es un sitio que recopila información de montones de países y montones de tipos de información. De modo que si van a datos, encuentran 200 millones de datos para descargar y se puede jugar con ellos, combinarlos. Bien, estas son algunas de las tablas más demandadas, y acá dentro hay categorías y hay montones de cosas dentro de cada categoría. También hacen dibujitos y herramientas propias, de modo que si van por acá tools y qué sé yo, van a encontrar cosas ya hechas. Lo que nosotros vamos a hacer es un mini análisis con un par de cosas sacadas de acá. Bien. Entonces, levantamos los archivos. Para levantar el archivo lo que vamos a hacer es definir alguna variable. Bueno, primero que nada, lo tengo acá arriba, está importado pandas, ¿sí? Que va a ser nuestra herramienta para manejar este tipo de datos. Por ahora estamos haciendo poquitas cosas con pandas, solamente leemos el archivo, el resultado lo convertimos en NumPy y después trabajamos con NumPy. Bueno, empezamos por ahí. Ponemos los datos como pandas.readcsv y el archivo. El archivo es pogargentina.csv. Entonces eso lo que va a hacer es levantar los datos y guardarlos en mi variable data. Entonces podemos ver qué cosa es esa variable data. Ya sonaba. Porque no corrí. Ahí vamos. Y lo que vemos es esto. Es decir, tenemos una columna que es año, desde el 1920 hasta 2000, y una columna que es la población en millones, desde 1920 hasta 2000. Y tenemos esta columna que lo que tiene son básicamente los índices. Hay otra forma de mirar los datos que no es print, que es display. Si uno hace display, simplemente se ve un poquito más bonito. Parece una tabla de Excel, básicamente. ¿Sí? Que en el fondo es lo que es este objeto, lo que es este data, es lo que se llama un data frame, o sea, un cuadro de datos, es decir, una planilla Excel. Y uno puede hacer un montón de manipulación con
directamente con esto, así como lo tiene. Entonces, por ejemplo, si yo le digo data, corchetito, comillas, here, lo que va a hacer esto es mostrarme, vamos a decirle print a esto, o display a esto. Esto extrae la columna año. ¿Está bien? Entonces yo podría directamente graficar y todo eso trabajando sin convertir esto en un NumPy. De hecho, Pandas se usa mucho para manejar datos y uno puede combinar datos, puede agarrar estos datos y pegarle al lado una nueva columna con nueva información acerca del país en distintos años o cosas por el estilo. Nada, o sea que Pandas es una herramienta relevante para el manejo de datos. Para nosotros lo que queremos hacer es ajustar, eso lo podemos hacer pasando por NumPy para no agregar demasiadas cosas, digamos, en general todo el Python hay 200 formas de hacerlo. Hay muchas cosas que están repetidas, muchas cosas que uno puede hacer directamente con Pandas y también las puede hacer con NumPy. Nosotros mayormente aprendimos NumPy, entonces vamos a seguir con NumPy y entonces pasemos los datos a NumPy y digamos data.toNumPy. Entonces ahora si miramos estos datos, lo que vemos es, perdimos el encabezado, o sea, fíjense que esta función toNumPy le hace cosas, perdimos el encabezado y perdimos los índices. ¿Sí? Ya no tenemos ese 0 hasta no sé cuánto, y ya no tenemos el año y la población como encabezados de estas columnas. O sea, se quedó estrictamente con los datos. Y entonces, listo, ahora decimos que X es la columna primera y que Y es la columna segunda. Y entonces podemos graficar la nube de puntos que nos queda de acá haciendo plt.scatter x y tenemos esos datos de población. Se ve casi como una recta porque los puntitos están muy cerca uno de otro porque hay datos para todos los años. ¿Está bien? Bien, y entonces ahora empecemos. Lo que nos pedía el ejercicio, el paso número 1, ajustar esto con una lineal. Bueno, eso es una papa. Simplemente le decimos peso 1 es np.polyfit xy grado 1. O sea, simplemente ajusto estos datos con una función lineal. Y entonces puedo graficar, lo podemos hacer arriba, de hecho, esto, todo junto. Y entonces ahora podemos hacer el plot de esta lineal, para lo cual tenemos que generar una variable de ploteo. Vamos a hacer un linspace. ¿Entre qué y qué? Bueno, entre 1920 y 2000, que van a ser, este es el rango que tengo para el eje X, muchos puntos, qué sé yo, 1000 puntos. Y entonces ahora podemos hacer P sub 1, P grande 1, es convertir el P chiquita 1, que es un vectorcito con los dos coeficientes, a un polinomio de verdad, y eso era polion D, y ahora hacemos plt.plot, xplot, P1 de xplot. Y por alguna razón misteriosa no me está cambiando los colores, así que le voy a empujar yo el color que se me cambia. Y entonces ahí tenemos nuestros datos y nuestro ajuste de esos datos por una recta. ¿Está bien? Bien. Lo otro que nos pide es calcular el R cuadrado de este ajuste y calcular el error que se comete en la minimización, o sea, el error que estamos minimizando. Bueno, el R cuadrado, ¿qué es? Lo que nosotros hacemos al calcular el polinomio interpolador es de alguna manera fabricarnos
lo que esperaríamos que fueran los datos si todo funcionara perfecto, es decir, si la población se portara como una recta. Y entonces lo que tenemos es un I estrella, que es básicamente evaluar nuestro polinomio en X. Es decir, I estrella sería lo que yo digo que vale, según el polinomio, la población en cada uno de los datos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros minimizamos es justamente, vamos acá, un segundo, lo que nosotros minimizamos es, o sea, los cuadrados mínimos, que es esencialmente minimizar sobre A y B, o sea, elegir los valores de A y B que minimizan la sumatoria de los cuadrados del dato menos una lineal. Esto al cuadrado. ¿Vale? Y entonces, esto es lo que llamamos I estrella, que es justamente la predicción de la recta, o sea, lo que la recta predice que debería valer el valor de la población en ese punto. Y entonces, volvemos para acá. El I estrella, dijimos, es justamente nuestro polinomio evaluado en X. El I raya es la media, eso lo podemos calcular directamente como np.min. Si no se puede hacer a mano, sumamos todos los casilleros de I y lo dividimos por su longitud. Y entonces ahora el R cuadrado es, ¿qué cosa? Es básicamente la norma de I estrella menos I barra sobre la norma de I menos I barra, todo al cuadrado, ¿no? Entonces eso lo podemos calcular así nomás directamente. Esto norma de I estrella menos I barra sobre la norma de I menos I barra. Y esto al cuadrado. O sea, en realidad es la norma al cuadrado sobre la norma al cuadrado, puedo poner el cuadrado afuera y decir el cociente de las normas todo al cuadrado. Entonces ahora puedo imprimir el R cuadrado es R2. Es lo mismo, el norm por defecto hace norma 2. Si uno quiere poner otra norma, se lo tiene que aclarar, pero la norma por defecto es la norma 2. Y ahí tenemos nuestro valor de R cuadrado bastante decente. Por otro lado, el error, eso lo podemos hacer directo. ¿Qué quiero decir cuando digo el error? Bueno, cuando digo el error, me refiero justamente a esto. El error cuadrático, esta cosa, que es lo que estamos minimizando. A veces se le pone un medio acá, a veces no. Ya no me acuerdo qué hizo Gabriela. Yo lo voy a calcular así nomás, solamente porque me lo ahorro. En general, en un medio se le pone porque te facilita un poco las cuentas cuando derivás. Cuando derivás, para estudiar cómo te quedan las ecuaciones normales y qué sé yo, este 2 baja, y entonces si uno le enchufa un medio adelante, en realidad da lo mismo, una cosa dividida por 2 o otra dividida por 2, no cambia el lugar del mínimo. Al bajar ese 2 se cancelan y uno se saca de encima ese 2 por ahí molestando. Bueno, eso es directamente I menos I estrella. Entonces esto va a ser, como es la suma de los cuadrados, puedo hacerlo de dos formas. Puedo calcular la norma de I menos I estrella y después elevarlo al cuadrado, o puedo hacerlo a mano y decir, hago la suma de I menos I estrella al cuadrado. Es decir, S58, algo, es la suma de las distancias, o sea, del puntito sobre la recta y el puntito verdadero, estas distancias al cuadrado, todas sumadas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, eso liquida el punto A, que
el punto B, que son cosas que ya hicieron más de una vez. Ahora, pasemos al punto C, que queremos ajustar por esta cosa. Bueno, hay dos formas de hacer el punto C, que dependen un poco de por dónde quiera ir uno. De nuevo, vamos a escribir un detalle por acá. Uno quiere ajustar por A más B por X cuadrado. ¿Sí? Entonces, si uno tuviera una cuadrática completa, o sea, si uno quisiera ajustar por A más B por X más C por X cuadrado, entonces directamente podría usar el polifit. Y le pediría al polifit un polinomio de grado 2 en lugar de un polinomio de grado 1. ¿Sí? El problema es que eso nos va a dar algún valor de B, no necesariamente 0. Entonces no vamos a estar ajustando por una función así, vamos a estar ajustando por otra cosa. Y entonces no podemos usar el polifit así nomás, por lo tanto tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es hacerlo a mano, es decir, bueno, si el polifit no me anda, porque ajusta por polinomios, si yo no tengo un polinomio en sentido estricto, o sea, no tengo un polinomio, o sea, no estoy buscando un polinomio en el universo de todos los polinomios de grado 2, sino en un subconjunto del polinomio de grado 2, entonces, una forma es hacerlo a mano, y decir, bueno, mi matriz A va a ser una columna de unos, que es la que se corresponde con el A que viene solo, y después, en lugar de tener los X, que es lo que uno tiene normalmente cuando ajusta por una lineal, vamos a tener los X al cuadrado. Y entonces con esto lo que tenemos es que A por AB tiene que ser parecido a nuestros datos, o sea, ahí. Y entonces la solución de esto es la misma de siempre, las ecuaciones normales dan a traspuesta por A, o sea, multiplicar por A traspuesta y esto se resuelve así. Entonces, esa es una manera de resolver el problema, construir a mano la solución. La otra manera es lo que hicieron la vez pasada con Nahuel, que es justamente hacer un pequeño cambio de variables para que las cosas se ajusten a un polinomio de grado 1 y por lo tanto poder usar el polifit. Y entonces básicamente lo que uno puede hacer es cambiar variables. Entonces define una nueva variable t que sea justamente x al cuadrado. Y entonces lo que estamos diciendo es que y se parece a más b por t. Entonces acá lo puedo hacer a mano, pero ya tenemos el polifit. Entonces acá puedo usar el polifit. Porque esto sí es un polinomio de grado 1. ¿Está bien? Lo que hay que tener en cuenta es que si uno hace eso, hay que tener registro de ese cambio de variables cuando uno hace los dibujos y qué sé yo. Entonces, lo podemos hacer muy rápidamente. Lo que decimos es t es x al cuadrado. Y entonces ahora calculo un nuevo polinomio, llamémoslo p sub 2, que va a ser polifit de t contra i, ¿sí? Ahora mis datos son t, no x, y de nuevo grado 1. Y de nuevo por como es. Acá viene alguna sutileza. Ahora miramos. ¿Qué es lo que uno quisiera hacer ahora? Queremos volver a reproducir nuestro dibujo. Entonces, bueno, hagamos nuestro dibujo de nuevo. Hacemos plt.scatter. XY, o sea, quiero ver los puntos verdaderos, quiero ver estos mismos puntitos. ¿Y qué debería hacer para graficar el
la curva. O sea, lo que quiero ahora es, en lugar de dibujar una recta naranja por acá, quiero dibujar una cuadrática de la pinta que me dio el P sub 2. Bueno, esto hay que hacerlo con algún cuidado, porque fíjense, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que P sub 2 es este polinomio. Y entonces lo que nosotros queremos dibujar en realidad es, queremos graficar, a más b por x cuadrado. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Todas son lo mismo en el fondo, lo que importa es cuán claro le quede a uno en la cabeza lo que está haciendo. Una forma, o sea, la más delicada, o sea, la más directa, que escribe paso a paso todos los detalles, es decir, bueno, ¿qué calculé con P2? P2 me dio unos coeficientes que son justamente este A y este B. De hecho, me los dio al revés, me dio primero el B y después el A, ¿no? Porque el polyfit te devuelve un vectorcito en donde los coeficientes se leen desde la potencia más grande hasta la más chica. Entonces puedo hacer eso, o sea, puedo extraer esos valores, entonces decir B es igual a P sub 2 de 0, o sea, es el primer coeficiente, y A es P sub 2 de 1. Entonces, saco los coeficientes y entonces, ¿qué grafico? Bueno, grafico el polinomio que a mí me dijeron, o sea, A más B por X cuadrado. Entonces acá pongo A más B por X al cuadrado. Y veo mi dibujito. ¿Está bien? Son muy parecidos, pero en realidad no son iguales. Si uno lo mira con mucho cariño, se ve que hay una pequeña diferencia. Esto no parece una cuadrática, porque estamos agarrando la cuadrática en un pedazo que prácticamente no tiene curvatura, pero no es la misma función que antes. De hecho, si miramos el error, ¿cómo sería ahora la cuenta? Lo que tenemos que hacer es, de nuevo, la resta entre i, si quieren, tenemos el estrellado 2. El estrellado 2 es justamente hacer a más b por x al cuadrado. Entonces acá hago la suma de i menos el estrellado 2 al cuadrado. Y el error me dio ese 53, que es un poco más chico que ese 58. ¿Está bien? Lo cual está bien. Está bien, va. Es razonable. Que como esto tiene cierta curvatura, darle la chance a mi función de que se parezca más a una cuadrática. Sí, claro, o sea, i menos i estrella es un vector, porque i son todos los datos y i estrella son todos los valores de la función evaluados en los x. Cuando elevo al cuadrado, la cuenta la hace casillero a casillero, o sea que de nuevo, todo esto es un gran vector, que lo que tiene adentro es la diferencia punto a punto, cada una elevado al cuadrado, y el np-sum lo que hace es sumar. Es la sumatoria, esta que tenemos acá. ¿Está bien? Se podría hacer con la norma, directamente. Porque justamente la norma del vector, que es la norma 2, es agarrar los casilleros de estas cosas elevados al cuadrado, sumar todo, o sea que ahí tenemos el sum, y después tomar raíz cuadrada. O sea que esto es lo mismo. Vamos a escribir aparte, pero es lo mismo que hacer np.lineal.norm de i menos i estrella 2. ¿Okay? La norma eleva al cuadrado y suma todo, toma raíz cuadrada, necesito cancelar esa raíz cuadrada, entonces elevo al cuadrado afuera, fuera de la norma. Si imprimo esto, me debería dar 2 veces lo mismo. Efectivamente, me da 2 veces lo mismo. Son dos formas de hacer la misma cuenta. Bien, esto que acabamos de hacer, en sentido estricto no hacía falta,
¿Por qué? Porque ¿qué es esto? Esto que acabamos de hacer, el a más b por x al cuadrado, es lo mismo. O sea, yo el x al cuadrado ya lo tenía y tiene nombre, se llama t. Entonces, si yo acá pongo a más b por t, eso es lo mismo que pensar a p sub 2 como un polinomio de grado 1 y evaluarlo en t. O sea que esto también se podría haber hecho como plt.plot x np.polyval de p sub 2, p. Es medio raro porque estoy en el eje x, pongo x y la función la pienso como una función de t, pero bueno, justamente t es x cuadrado, así que esto me hubiese dado lo mismo. Este dibujo da lo mismo hacerlo de una forma o la otra. Me gusta más, me gusta más. Para problemas más complicados, en donde los cambios de variables son más raros, por ahí conviene hacer esto porque no es tan fácil pensar directamente que, bueno, poné ahí la función y ya está. Poné el polinomio y listo. Bien. Moraleja, ajustamos con algo que es una cuadrática extraña y el error da un pelito mejor. Ahora queremos ajustar por una exponencial. ¿Por qué? Bueno, porque las poblaciones se portan más como exponenciales que como lineales, así que vamos a ver si esto nos va un poco mejor. Y entonces, ahí empiezan los problemas. La vez pasada, tenemos un primer enfoque, esto sería el punto D, que es decir, bueno, si yo quiero ajustar ahí como una exponencial, como A por B por E a la B I, entonces lo que hago es tomarlo, o sea, esto no es lineal, entonces pierdo la noción de matriz, esto, o sea, todo lo que sea álgebra lineal lo rompimos. Me gustaría poder recuperarlo, y entonces la manera de recuperarlo es tomar logaritmo. Porque si del otro lado tomo logaritmo, aplico las propiedades y esto me queda logaritmo de A por logaritmo, más logaritmo de la exponencial. Y el logaritmo de la exponencial se cancela y me baja el b por i, y entonces esto queda, sí, gracias, b por i, cualquiera. B por x. Y entonces acá me aparece el logaritmo de a más b por x. Y entonces esto, o sea, tenemos una nueva variable que es el logaritmo de i, y nos genera, ahora sí, o sea, este logaritmo de i se aproxima como una lineal. Y entonces a esto le vamos a poner z, a esto le vamos a poner alfa, que es un nuevo coeficiente, en general a esto le vamos a poner beta, pero en este caso es lo mismo b que beta, y esto en este caso quedó directamente x. Podría haber sido una función de x, por ejemplo, podría haber aparecido también el logaritmo de x, o alguna cosa así. Y entonces, el primer enfoque es decir, bueno, linealizo, esto se llama linealizar. Es decir, transformo mi aproximación de manera tal que se convierta en un problema lineal y ahora hago el ajuste lineal. Entonces, ahora lo que hago es ajustar a z de esta forma. Ajusto a z por alfa más beta por x. Si quieren, pongámosle directamente, en este caso dejemos la b, que era la correcta. Y entonces vamos a hacer eso, en primer lugar, que es lo que dice el ejercicio D, directamente hacer esa cuenta. Entonces D, linealizo justo, y entonces esto sería decir, bueno, z es el logaritmo de i, la x quedaba igual, no había que hacerle nada, y entonces calculo un nuevo polinomio, que es un polyfit de x, z. ¿Sí? Las variables que estoy ajustando linealmente son x y z, polinomio de grado 1. Y entonces ahora puedo hacer un dibujito, vamos a decirlo así, grafico el problema transformado.
Si yo miro mi problema lineal se olvidó de quién era I. Ahora I desapareció, lo cambié por Z. Y entonces mis datos pasaron a ser X y Z. Entonces yo puedo mirar X y Z. Y a su vez puedo graficar pasemos esto de nuevo a un polinomio con np.poly b. Y entonces acá podemos usar el mismo xplot que teníamos antes, p de 3 de xplot. Y lo que vemos es esto. Los dibujos son parecidos porque los datos no cambian tanto, pero fíjense que no es lo mismo. Esto que estamos graficando no tiene nada que ver con lo que teníamos antes, porque de hecho si uno mira esta curvatura, tiene concavidad para arriba, digamos, es tipo cara sonriente, y esto va para abajo, como si lo hubiese tomado un logaritmo. ¿Sí? Así que estos datos no son nuestros datos, son los datos transformados. Si quieren, vamos a lo de título. Y entonces uno puede mirar el error en el mundo de lo ya transformado. Podemos decir lo mismo que antes, miramos el error en el linealizado. El error en el linealizado va a ser trabajar directamente con X y con Z, y entonces vamos a llamar a Z estrella como P sub 3 de X, y entonces acá hacemos la suma de Z menos Z estrella al cuadrado. Y en el error en el linealizado, maravillosamente da diminuto, comparado con lo que nos daba antes. Bueno, eso es trampita, porque esto no se compara con lo que nos daba antes. En primer lugar, lo que está pasando es que como tomé logaritmo, me cambió totalmente las escalas. Entonces, fíjense que acá estamos en 10 a 35, tengan en cuenta que esto era la población en millones, o sea que por acá teníamos cerca de 10 millones de personas, por acá tenemos más de 35, y esto al tomar logaritmo, la escala está mucho más compacta, está entre 2,2 y 3,6. Y entonces, obviamente, en esta escala, medir estas distancias es mucho más chiquito, y entonces la suma de todos esos errorcitos da ese 0,09, pero no tiene comparación con lo anterior. Viven en mundos diferentes. Bueno, entonces uno dice, perfecto, estos viven en mundos diferentes, traigamos todo el mismo mundo para ver cómo se compara. Entonces, para hacer eso, lo que uno tiene que hacer es retransformar sus datos. Y entonces debería decir, bueno, hacemos acá. Volvemos para atrás la linealización. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos básicamente lo mismo que hicimos antes. Antes trabajamos con la función esta cuadrática, de alguna manera al hacer esto de definir t pasamos por un problema linealizado, en este caso ni nos gastamos de mirar el problema linealizado, porque lo teníamos todo muy a mano, pero la idea es hacer lo mismo, ¿sí? Lo que yo quiero es mirar cómo ajusta mi función exponencial a mis datos originales, entonces tengo que escribir la función exponencial. ¿De dónde saco la función exponencial? Bueno, la saco de acá. Algo parecido a esto. Entonces, de nuevo, diríamos algo así. Fíjense lo que tenemos acá. Lo que me devolvió el polyfit serían este beta y este alfa. El beta es lo mismo que B, y el alfa no es lo mismo que A.
¿sí? Entonces, lo que tenemos es que A es E a la alfa. O sea, el coeficiente que yo tenía escrito en mi función exponencial es E a lo que me devolvió Python. Entonces vamos a hacer eso. Extraemos el coeficiente B. El coeficiente B es directamente lo que acompaña a X, o sea que es, ya no me acuerdo el número, P sub 3, P3 de 0, o sea, el primer casillero de mi vectorcito que representa el polinomio. Y A es el logaritmo, es al revés, el exponencial del segundo casillero que me devuelve el polinomio. Y entonces ahora podemos hacer de nuevo, vamos a hacer otra vez todo el dibujo, dibujamos X e Y, o sea, nuestros datos originales de nuevo, y hacemos el plot de Xplot, y ahora dibujamos ¿qué cosa? La exponencial. Bueno, la exponencial es A por la exponencial de B por X. Uepa, ¿qué pasa? Ah, por X plot. Dibujando con plot. Ahí está. Y ahora sí, este dibujo, esto era una lineal, ¿sí? Porque esto estaba en el mundo linealizado, de modo que nuestros datos estaban deformados y la función es una lineal, y ahora volvimos para atrás. Los datos son los correctos y la función es la exponencial. ¿Está bien? ¿Hasta acá todos de acuerdo? Una pequeña observación. Si nosotros calculamos un polinomio, le voy a poner acá, no sé si entendí esa pregunta, ¿qué quiere decir para convertir ahí, para convertir a z? Es que eso ya lo hicimos acá. Z es el logaritmo de i. Nosotros lo primero que hicimos fue pasar de i a z, resolvimos en el problema linealizado, o sea, ajustamos a z, y ahora estamos volviendo para atrás, estamos intentando entender cómo ese ajuste de z se traduce en un ajuste verdadero de mis datos, o sea, de la variable i. ¿Sí? ¿Está bien o no? A la pregunta de Ángeles, ¿por qué el b en la exponencial? El b queda igual, pero fíjate que el b lo estoy sacando tal cual del polinomio. O sea, lo que me dio el ajuste es, vamos a decir así, si P sub 3 es el resultado del polyfit, entonces P sub 3 es un vectorcito que tiene ¿qué cosa? Perdón, acá estoy. Si P sub 3 es el resultado del polyfit, entonces P sub 3 es un vectorcito que tiene ¿qué cosa? Fíjense, lo que resolvimos con el polyfit es esto. Ajustamos z parecido a esta lineal. Y entonces, lo que me devuelve el polyfit son los coeficientes, alfa y b, en orden al revés. O sea, primero el que corresponde a potencia más grande. O sea que acá va a aparecer b, acá va a aparecer alfa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para recuperar los datos de mi exponencial? Bueno, para recuperar los datos de mi exponencial tengo que sacar estos numeritos y convertirlos. Bueno, al b no le tengo que hacer nada. Y entonces es la cuenta que estamos haciendo acá. B es simplemente el primer casillero de P sub 3. ¿Sí? Mientras que A, el A que aparecía en mi exponencial, no es lo mismo que me devolvió el polyfit. El A es E a la alfa. Y entonces calculo el valor de A haciendo E a la alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es el segundo casillero. Y entonces
eso que está acá. El b lo extraigo directamente del polinomio, el a saco el coeficiente del polinomio y le calculo la exponencial. ¿Sí? Perfecto. Bueno, una observación, porque esto en este caso se podría haber hecho más simple, sin complicarla tanto. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros calculamos z y lo aproximamos por un polinomio, que es p sub 3 de x. Ahora, z es el logaritmo de y. Y entonces, si yo hago el procedimiento inverso, o sea, directa, en lugar de tomar logaritmo, tomo exponencial, lo que tengo es e a la z se ajusta por e a la polinomio en x. Bueno, pero e a la z es lo mismo que y, porque el logaritmo se cancela con la exponencial. Y e a la polinomio es lo mismo que e a la alfa más b por x. Bueno, pero esto es lo mismo que e a la alfa por e a la b por x. Y e a la alfa directamente es lo mismo que a. O sea, que si yo hacía directamente e a la p sub 3 de x, obtenía esta misma expresión. Y entonces no me hacía falta agarrar al p sub 3, sacarle los dos coeficientes, hacer la exponencial para convertirlo en a, y después reconstruir mi función exponencial pasito por pasito. O sea, agarrar el a, agarrar el b y fabricar la exponencial. Lo podría haber hecho directamente con la cuenta. O sea, esto que estoy haciendo acá es lo mismo que si hubiera hecho plt.plot, xplot, y acá directamente ponía la exponencial de evaluar al polinomio p sub 3, no voy a lo estoy escribiendo, al polinomio p sub 3 en xplot. ¿Está bien? Depende tu cambio de variables. En este caso solamente cambiamos variable en la y y no cambiamos variable en la x. Y entonces todo funciona muy simple. Si tu cambio de variables, después voy a hacer otro en donde es más raro, no es tan obvio qué cuenta hay que hacer para que las cosas se ajusten. Bien. De nuevo, podríamos mirar, ahora que tenemos las cosas escritas en el mundo de las o sea, en el mundo de mis datos verdaderos, ¿sí? Un ajuste de mis datos, lo que puedo hacer es volver a calcular el error, o sea, volver a mirar cómo es la funcióncita de los errores. Entonces, print, no sé cómo ponerle a esto. Esto es, de nuevo, hay que calcular un nuevo y estrella. ¿Quién va a ser y estrella? Bueno, y estrella va a ser justamente lo que estamos dibujando. O sea, eso mismo, a por la exponencial de b por x. O sea, lo que vale la exponencial que yo construí en mis datos. Entonces acá voy a mostrar el error, de nuevo, geométricamente son las sumas de las distancias entre los puntitos y la exponencial al cuadrado, las distancias verticales, de y menos y estrella 3, pongámosle, para ser consistentes con la cantidad de ajustes que hicimos, al cuadrado. Y el error me da ese 42 y pico. ¿Está bien? O sea que de a poquito vamos arrimando el bochín. Hicimos un ajuste lineal, nos dio error 58. Hicimos un ajuste con una cuadrática rara, nos dio 53. Hicimos un ajuste con una exponencial, nos dio 42.
Ahora bien, esto da lugar a un problema, que es lo que vieron en la teórica como cuadrados mínimos generalizados, que es, ¿por qué tengo alguna esperanza de que esto me dé bien? O sea, en este caso me dio bastante decente, pero ¿por qué tengo la esperanza de que dé bien? Porque en realidad cuando uno linealiza y hace el polyfit, el único polyfit que nosotros hicimos con la parte exponencial, que es este, estamos haciendo un polyfit entre x y z. No estamos haciendo un polyfit entre x e y, que son los datos verdaderos que yo tengo. Y entonces, un posible problema del enfoque del ítem B era ítem D, es que nosotros minimizamos, o sea, nosotros transformamos y después hicimos polyfit. Lo podríamos haber hecho a mano, o sea, podríamos haber nosotros construido la matriz, o podríamos nosotros, si vienen siguiendo los videos de Santiago, en algún momento construyen un programa que resuelve, o sea, el programa ya de por sí agarra, fabrica la matriz, resuelve el sistema, la traspuesta por A, por coeficientes igual a A traspuesta por I, y entonces, sea como sea nuestro programa propio, que lo estemos escribiendo a mano en este caso, o que usemos el polyfit, en cualquiera de todos los casos debería dar lo mismo, pero se lo estamos aplicando al problema transformado. Entonces, lo que nosotros minimizamos fue la suma de zi menos alfa más b por xi al cuadrado. ¿Está bien? Y entonces, no es un problema que sale de la galera, es un problema que está relacionado con nuestro problema original. Pero ¿cuál hubiese sido nuestro problema original? En realidad, nos hubiese gustado minimizar otra expresión, que es la que relaciona directamente nuestros datos. O sea, lo que nosotros decíamos es nuestros datos, los i sub i, espero que se parezcan no a una lineal, sino a una exponencial. Y entonces agarro mis datos, los comparo con la exponencial, elevo eso al cuadrado. Acá estamos tomando mínimo para encontrar alfa y b, acá estamos tomando mínimo para encontrar a y b. Y entonces, esta cuenta no es lo mismo que esta. Están relacionadas, de nuevo, porque este ZI no lo saqué de la galera, sino que lo saqué de transformar mis datos originales, pero no es lo mismo. Y entonces, cuando uno mira este dibujo y agarra esa exponencial, la pregunta que debería hacerse es, bueno, pero esa exponencial, ¿de verdad es la exponencial que mejor aproxima a mis datos? En este sentido, de minimizar esto. Y bueno, la respuesta en principio es no, porque yo no hice esa cuenta, o sea, no minimicé esta expresión. El gran problema que tenemos para minimizar esta expresión es que esa no es una expresión lineal. O sea, esto, si lo pienso como una función que depende de a y de b, no es una función lineal, porque b está en el exponente y el a está multiplicando a algo que tiene a b adentro. Y entonces uno podría minimizar esto, pero es bastante más complicado. Tendría que usar métodos tipo Newton o cosas así, para colmo en varias variables, porque tenemos dos incógnitas, que son a y b. Entonces tendría que hacer Newton en dos variables para encontrar el mínimo de esta función. La función en sí misma es horrible, porque es la sumatoria de todos esos términos. Mientras que la ventaja de cuadrados mínimos es esta idea de que uno usa truquitos de álgebra lineal y le queda resolver el sistema. O sea, sabe, tiene demostrado en la teoría que el A y el B, o en realidad el alfa y el beta que minimiza, son los que resuelven el sistema a traspuesta por A
por alfa beta igual a A traspuesta por Z. ¿Está bien? Y entonces no tenemos en principio un resultado así de simple para este problema. Y entonces lo que vieron en la teoría es lo siguiente. Voy a repetir la cuentita porque me interesa enfatizar un punto clave. Así, grados mínimos generalizados. Entonces la idea de cuadrados mínimos generalizados, en este caso, es la siguiente. Yo quiero minimizar en A y B una cosa, acá le voy a poner una función que depende de X y, que depende de A, que depende de B. Y entonces, llamamos el I estrella, es justamente evaluar F, o sea, lo que predice mi función. Y entonces, si hacemos un cambio de variables, en principio podría ser más de uno, podría ser un cambio para I, que es lo que hicimos en este caso, Z es igual a H de I, y T es igual a G de X. ¿Sí? Este lo hicimos antes, cuando hicimos T es X cuadrado. Antes teníamos solamente un cambio en X y no un cambio en Y, ahora estamos al revés, tenemos solamente un cambio en Y y no un cambio en X, podríamos tener las dos cosas combinadas. Entonces, básicamente estos cambios que linealizan el problema, entonces, lo que uno hace es lo siguiente, dice, bueno, lo que yo tengo acá, o sea, esta suma de I sub I menos F de XI a B al cuadrado, es lo mismo que la suma de I sub I menos I sub I estrella al cuadrado. Y ahora uso un truquito, que es decir lo siguiente, bueno, si HI es una función que se porta bien, yo tengo HI menos HI de I estrella, entonces esto es lo mismo, por teorema del valor medio, que la derivada en algún punto medio por I menos I estrella. ¿Sí? Y acá viene el paso de magia, que es bueno, si todo se porta bien, si I e I estrella están cerca, ¿sí? O sea, si mi predicción de lo que tiene que valer I se parece a lo que tiene que valer I, es decir, si, por ejemplo, si mis datos de verdad se parecen a un exponencial, entonces, evaluar la derivada en un punto medio, o sea, quiero decir lo siguiente, yo tengo I, yo tengo I, e I estrella está cerquita, entonces la derivada, evaluada en algún punto medio, no va a estar muy lejos de la derivada evaluada en I. ¿Sí? Entonces uno acá dice, bueno, si todo se porta muy bien, entonces esto es parecido a hacer H' de I por I menos I estrella. Básicamente porque si las cosas están cerquita, el punto medio está cerquita de alguno de los dos extremos. H es el cambio de variables. En nuestro caso, H es el logaritmo. Porque lo que nosotros hicimos fue z igual al logaritmo de I. Bueno, esa función que uno usa ahí para esa transformación es la que estoy estudiando. Bueno, pero entonces esto que está acá me permite agarrar esto, que es I menos I estrella, que sería esto que está acá, y despejarlo. Entonces paso la derivada para el otro lado, y acá me queda la sumatoria de 1 sobre h' de I sub I, multiplicado por h de I menos h de I estrella.
todo esto está al cuadrado. Y entonces, bueno, en realidad acá en el medio tendría que decir más o menos, porque usé este truquito de cambiar la derivada evaluada en un punto medio que es desconocido por la derivada en I sub I. Y entonces esto me quedó la sumatoria de 1 sobre h' de I sub I al cuadrado multiplicado por h de I menos h de I estrella al cuadrado. Bueno, ya estoy. O sea, esta es la cuenta que hicieron en la teórica. Si miran, el PDF de la última teórica está hecha casi igual. Ahora, h de I era z. ¿Sí? Era lo que definía a z. Y h de I estrella, ¿qué va a ser? Bueno, h de I es justamente como lo que hace el cambio de variables. O sea, si yo hago el cambio de variables adecuado, lo que hago es linealizar. Lo que tengo es que combinar este cambio de variables con la función f es lo mismo que una función lineal. O sea que acá me va a aparecer menos alfa más beta por t sub I, metiendo ahí el cambio de variables, todo al cuadrado. Y entonces definimos una cosa que es el W sub I, que es el peso, que es 1 sobre h' de I sub I al cuadrado. Y con esta definición, ahí voy. Con esta definición, lo que tenemos es que la suma de I menos F es parecida a la suma de W por Z menos la lineal. Retomo lo del H' y después repaso esto. Mi idea es la siguiente. Lo que estoy diciendo es, si yo tengo un valor de I y tengo un valor de I', de I estrella, y están cerquita, ¿qué significa que estén cerca? ¿Quién era I estrella? I estrella es el valor de mi curva, en este caso la cuenta que estábamos haciendo es una exponencial, mientras que I es el dato. Yo tengo el dato y tengo la exponencial. Si de verdad se pasan cerca, o sea, si realmente mi exponencial ajusta bien, entonces cuando yo miro el dibujo de H', entonces evaluar en un punto medio, o sea, si yo tengo un valor medio por acá, θ, evaluar en el punto medio va a ser, o sea, a esta altura, va a ser parecida a la altura, o sea, evaluar H' en I. O sea, esto sería H' en I y esto sería H' en θ. Entonces, H' en I es parecido a H' en θ. ¿Sí? ¿Está bien? Que es el cambio que estoy haciendo acá. H' evaluado en un θi es parecido a H' de I sub I. ¿Por qué este paso es importante? Porque básicamente el θ no tengo la menor idea de quién es un punto medio, así que no me sirve para nada. Es un recurso teórico, pero no lo puedo usar en ninguna cuenta porque no sé quién es. Mientras que si lo puedo canjear por I sub I, entonces esta es una cuenta que puedo hacer, porque esto es evaluar mi transformación en I sub I. ¿Está bien? Moraleja de todo esto. ¿Por qué repasé la cuenta? Nuestro problema original era, o sea, nuestra idea cuando nosotros pensamos en, ahí voy ahí, ese es un paso que medio escondí, barrí debajo de la alfombra. Nosotros queríamos ajustar nuestros datos por una exponencial. Entonces, pensando en eso, nos gustaría minimizar esto.
En el primer paso, o sea, en el punto que ya resolvimos, no hicimos eso, sino que transformamos el problema, tomamos logaritmo, lo convertimos en un problema lineal y minimizamos esto. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué relación hay entre estas dos cosas? Yo minimicé esto. Bueno, bárbaro, me dio un ajuste, miro el dibujito, más o menos me parece que está decente. Ahora, ¿eso de verdad me aproximó a la mejor exponencial para aproximar estos datos? La respuesta es no sé, porque en realidad son dos problemas distintos. Y entonces empiezo a indagar cómo hago para de verdad resolver este problema, para encontrar la exponencial que mejora, o sea, el valor de A y el valor de B, de manera tal que si yo lo pongo acá, de verdad, esta cuenta me da lo más chico posible. Y entonces, ahí repaso el planteo general. Entonces el planteo general es decir, bueno, yo quiero aproximar a I sub I por una cierta función. En nuestro caso, esta f es esta exponencial. Esa función es no lineal. Y entonces tengo que hacer algún cambio de variables para linealizar. Entonces, lo que estoy suponiendo es que hago dos cambios de variables. A z la cambio por h y a t la cambio por g. De nuevo, eso depende de la función, o sea, depende de quién sea f. En el caso anterior que resolvimos, en el que teníamos la cuadrática, no necesitamos cambiar a z, nos quedamos directamente con la y, pero usamos una t que era x cuadrado. En este caso estamos al revés. Estamos tomando el logaritmo de y y la x nos queda igual. Y entonces esto, en este caso particular, no lo necesitamos. Estamos usando solamente la h. La gracia de h y de g, h y g las encuentra Magoya, o sea, hay que fijarse cada problema en particular a ver qué se le ocurre a uno. En nuestro caso teníamos la exponencial y se nos ocurrió tomar logaritmo, pero en otro caso puede ser mucho más complicado. Estos cambios de variable lo que hacen es transformar nuestro problema en una lineal. ¿Qué quiere decir transformar nuestro problema en una lineal? Básicamente quiere decir que h de i estrella, o sea, h de f de t de x a b, es lo mismo que una lineal. Alfa más beta por t. ¿Por qué t? Porque necesito también cambiar, por ejemplo, si me apareciera x cuadrado, lo tengo que cambiar por t para que pase esto. Sí, cambia. Acá cambia lo mismo. Solamente que no lo escribí. Lo estoy escribiendo ahora. O sea, que estos cambios de variables linealicen el problema, significa esto, que cuando evalúo h en i estrella, es hacer h con f, esto se convierte en una lineal evaluada en t. Y entonces ahora empiezo mi análisis. Lo que yo quería minimizar era esta sumatoria. Hago este truquito del cambio de variables, zaraza, termino llegando a esta expresión. Bueno, esa expresión, justamente, en realidad la expresión que tenía antes era h de i menos h de i estrella. Bueno, pero justamente h de i estrella es lo que yo decía recién, que se convierte en una lineal. Acá me aparecen alfa y beta, ya no me aparecen a y b. Y el h de i se convierte en z. ¿Está bien? Y entonces lo que estoy diciendo, moraleja de todo esto, es este recuadro. Que es que esto es el error que yo quería minimizar, que no sabía minimizar porque es un problema no lineal, ¿sí? Porque tengo la exponencial, entonces no sé cómo encontrar el alfa y el beta que minimicen con la exponencial, o sea, resolver este problema de minimización, encontrar un mínimo de esa función. Eso no lo sé hacer, pero es más o menos lo mismo que minimizar esto.
Y este es un problema linealizado, o sea, acá tiene lineales, el alfa y el beta son cosas lineales, ¿no? O sea, aparecen sumando y multiplicando por xy, ¿sí? No aparecen en exponentes ni multiplicándose entre sí, ni nada por el estilo. Perdón, pero acá quiero que se note que esto es un alfa, una, pero es el problema linealizado con pesos. Y entonces lo que estamos concluyendo acá es, volviendo a nuestro problema del principio, si yo quiero encontrar la mejor exponencial y lo que hago es linealizar, si yo hago polyfit así nomás, no estoy encontrando los valores de A y de B que minimizan esto. Estoy encontrando los valores de alfa y de beta, en este caso de alfa y de B, porque beta y B eran lo mismo, que minimizan esto. Será parecido, pero no es lo mismo. Lo que puedo hacer es intentar minimizar esto donde aparecen estos Ws. Es la misma expresión que antes, me queda z menos la lineal, pero me aparecen los W. Linealizado con peso. ¿Está bien? Y esto también lo miraron en la teórica, se resuelve. Justamente como ahora pasó a ser una lineal, como aparecen alfa y beta formando parte de una función lineal, entonces ahora se puede hacer lo mismo de siempre, encontrar las ecuaciones normales y qué sé yo. La diferencia es que hay que arrastrar ese W por el medio, y entonces se resuelve así. Es la misma cuenta, o sea, uno va a tener A, que va a ser la matriz de unos, y la matriz de, bueno, acá debería poner T's. De nuevo, en nuestro caso particular, los T's y los X son lo mismo, pero si uno cambiara las dos variables, aparecería también un cambio en la X. Entonces acá aparecen las T's. Tenemos una matriz W, que va a ser una matriz diagonal, que va a tener los valorcitos de W en la diagonal, y 0 todo por afuera. Y entonces lo que tengo que hacer es A traspuesta por W por A, por alfa beta, es igual a A traspuesta por W por Z. ¿Está bien? Entonces trabajo con el problema transformado, pero trabajo con el problema transformado metiéndole el peso. Lo que hace el peso es hacer que lo que estoy minimizando se parezca a lo que quería minimizar originalmente. ¿Sí? Se puede usar polyfit. Se puede usar polyfit. Hay que tener un mínimo cuidado, pero se puede usar. Ahora les voy a mostrar las dos formas. Lo voy a hacer a mano y lo voy a hacer con polyfit. Bueno, ahora que está la teoría general, ¿sí? ¿Alguna duda más de esto? Ahora pasamos al ejemplo, así que por ahí en el ejemplo se clarifica, pero si algo no se entiende nada, paren. Entonces, volvemos al ejemplo. En nuestro ejemplo, lo que nosotros hicimos fue z igual a logaritmo de i. La t no la necesitamos, directamente nos quedamos con la x, no hubo que cambiar de variable a la x. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos h de i. ¿Sí? Y entonces, el peso, este w que nos aparece por ahí, es, dijimos, 1 sobre h' elevado al cuadrado. Y entonces, w va a ser 1 sobre h' al cuadrado. H' es 1 sobre i, porque es la derivada del logaritmo. Entonces hago 1 sobre i, la i me pasa para arriba y me queda i elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso?
Y entonces teníamos este cambio de variables y teníamos el cambio de variables que nos decía que el alfa es el logaritmo de A. El W siempre es esto. Eso sí. Quién sea H depende de tu problema. Entonces hay que calcularlo en cada caso. Agarrar la derivada de H, elevarlo al cuadrado, 1 sobre eso es el W. El X queda igual, o sea, no hace falta transformarlo, y el B también queda igual. ¿Sí? O sea, esto sería lo mismo que decir que T es igual a X, y esto es lo mismo que decir que beta es igual a B. Bueno, pongamos esto en práctica. Vamos a Python y resolvamos esto. Cuadrados mínimos generalizados. Entonces, hacemos nuestro cambio de variable. Decimos z es igual al logaritmo de i. Calculamos w. W es i al cuadrado. Y ahora, si lo hacemos a mano, vamos a resolver, vamos a calcular la matriz A y vamos a calcular la matriz W. Vamos a hacer primero la W, que ya la tenemos ahí. La matriz W no son iguales, fíjense que la de arriba es minúscula, la de abajo es mayúscula. Que era la matriz W, la matriz W es la matriz diagonal, que en la diagonal tiene i al cuadrado. O sea que esto es directamente np.diag de W chiquita. Y la matriz A se puede construir de varias formas. Un truquito era este C-, que lo que hacía era poner dos cosas como columna. Y entonces en la primera columna vamos a poner unos. ¿Cuántos unos? Bueno, tantos como valores de X tenga. Y en la segunda columna vamos a poner X. ¿Sí? Debería poner T, pero dijimos que T es lo mismo que X. ¿Sí? Y entonces ahora decimos que T sub 4 es resolver nuestro sistema. ¿Cómo era nuestro sistema? Bueno, vamos. Tengo que resolver. A traspuesta. Yo vi que Santiago les dijo A.transpose. Eso está perfecto, se puede hacer mucho más corto. A.t es la traspuesta, T mayúscula. A traspuesta por W por A. Y del otro lado tengo que tener A traspuesta por W por Z. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que habíamos dicho que teníamos acá. O sea, nuestro sistema es A traspuesta por W por A y del otro lado A traspuesta por W por Z. ¿Sí? Y entonces vamos a ponerle acá, esto me da alfa y beta. No, porque fíjate que no estoy poniendo AT, estoy poniendo A.t. A.t es lo mismo que A.transpose, solamente que más corto. Y entonces digo alfa va a ser el primer casillero de P sub 4 y beta va a ser el segundo casillero de P sub 4. ¿Está bien? Y entonces ahora digo, podemos dibujar todo de nuevo, plt.scatter, xy, y plt.plot, xplot, y ahora construyo la exponencial. Bueno, ¿cómo era la exponencial? La exponencial era decir, A es la exponencial de alfa, B es lo mismo que beta, lo escribo solo para tenerlo ahí en mente, pero le podría haber puesto B desde el principio. Y entonces la exponencial que quiero dibujar es A por la exponencial de B por xplot.
Y ahí estamos. ¿Está bien? Fíjense que esta exponencial que acabamos de calcular no es la misma que la que teníamos antes. Todo es muy parecido, pero no es igual. Si se fijan, acá tengo bastante distancia y acá tengo menos. ¿Está bien? Acá estamos todos de acuerdo. Bueno, excelente pregunta. Excelente pregunta. Acá tenemos un problemita entre lo que hacemos nosotros cuando decís primero, ¿a qué te referís? Ah, vos te referís acá, cuando digo P4 de 0, P4 de 1. Sí, sí, perfecto, es lo que yo pensaba. Es una gran pregunta. Acá tenemos un problemita que es una cierta discrepancia entre cómo escribimos las cosas nosotros en el papel y cómo hace las cuentas Python. Cuando nosotros hacemos las cuentas en el papel, siempre, siempre, siempre escribimos a nuestra matriz así, ¿verdad? O sea, con los unos primero y las X o las T o lo que sea después. Esto hace que cuando nosotros pensemos en hacer esto por alfa beta, el alfa vaya con los unos y el beta vaya con la variable. Y entonces cuando nosotros resolvemos el sistema, el primero es el alfa y el segundo es el beta. Mientras que Python nos lo devuelve al revés, nos devuelve primero lo que va con la T y después lo que va suelto, el coeficiente independiente. Entonces, nuestra manera de escribir las cuentas pone los coeficientes invertidos. Entonces, eso hay que tenerlo en la cabeza cuando uno juega con el polyfit y lo compara con lo que uno hace a mano. Vamos a anotarlo acá. Nosotros a mano ponemos primero la columna de unos. Lo podemos resolver poniendo la columna de unos después. Yo la puse así porque así está escrita toda la teoría. Entonces, para que no parezca raro tener X y después los unos. Pero en realidad X y después los unos es lo que es más consistente con Python. Por lo tanto, son alfa beta. Exactamente. Acá te los da en orden, donde el orden es el orden de la teórica y el polyfit te los da al revés, del orden de la teórica. Bien, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un print P sub 4, para que nos quede en algún lado escrito el valor 5 de los coeficientes, porque ahora lo voy a hacer con el polyfit. Eso. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se hace esto con el polyfit. Ya es la hora, increíble, un ejercicio tremendo. Ahora les muestro cómo se hace esto con el polyfit, pero antes de eso, comparemos los errores. O sea, ya que hicimos todo este laburo porque se supone que este error es más parecido al error que nosotros queríamos minimizar, bueno, calculemos el error. Entonces, el error va a ser, ¿qué cosa? Voy a calcular el error que quiero calcular, o sea, de las exponenciales directamente. Entonces, voy a hacer la suma de los valores de i menos mi exponencial, o sea, a por la exponencial de b por x. Estos errores sumados al cuadrado. Y el error me dio 26. Mucho más chiquito que los 42 que me había dado sin usar los pesos.
A esto, ojo, justamente por la misma razón por la cual esto nos da al revés, o sea, dado que esto nos da al revés, no le puedo enchufar así nomás, a ciegas, el poli 1D a este P sub 4. Porque lo va a interpretar al revés. Va a interpretar que el alfa va multiplicado por la X y que la beta va multiplicada por 1. Así que si queremos usar el poli 1D, hay que o bien escribir la matriz A con los unos al final, o bien, una vez que uno tiene el resultado, darlo vuelta. Bueno, lo más importante de esto es este numerito de acá, porque me dice que efectivamente la cuenta está dando mejor. O sea, estamos obteniendo un menor error porque nuestro mecanismo con peso de verdad tiene en cuenta que lo que queremos minimizar es y menos la exponencial, no z menos la lineal. Entonces, siempre resolvemos un problema lineal, pero nuestro nuevo problema lineal es un problema lineal generalizado justamente porque aparecen los pesos. Bueno, voy a hacer lo mismo usando Polyfit y me parece que lo voy a dejar ahí. Lo mismo, pero usando Polyfit. Bueno, la idea es la misma, o sea, lo voy a copiar y voy a ir mostrando cómo se adapta. Primero, el Z hago lo mismo. ¿Está bien? O sea, me quedo con el logaritmo de y. La matriz W no me va a hacer falta. La matriz A no me va a hacer falta porque lo voy a hacer con el Polyfit. Entonces acá es donde quiero usar Polyfit. Y ahora voy a hacer al revés. Esto me va a dar beta alfa, ¿no? Porque el Polyfit lo da al revés. Entonces, ¿qué le tengo que dar al Polyfit? Bueno, al Polyfit le tengo que decir, ¿quiénes son tus datos? Tus datos son X y Z. Quiero un polinomio de grado 1. Y de alguna manera le tengo que decir el peso. Bueno, el peso se lo damos así, le decimos W. Acá hay un pequeño problema técnico con los nombres, porque este W no es este W, es el W que tiene guardado, o sea, internamente la función Polyfit está esperando que vos le digas W es igual a algo. Y acá viene la pequeña trampa. El Polyfit lo que recibe no es el mismo W que nosotros calculamos. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hicimos la cuenta, a nosotros nos apareció este h' de i acá dividiendo. Y como todo estaba al cuadrado, a la larga nos apareció 1 sobre h' al cuadrado. Bueno, lo que hace el Polyfit es pensarlo acá adentro. O sea, lo piensa sin el cuadrado. Y entonces lo que voy a hacer es borrar esto y poner acá i. Es decir, Polyfit piensa el peso sin el cuadrado. O sea, lo eleva al cuadrado adentro, básicamente. Adentro del Polyfit en algún momento agarra el peso y lo eleva al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ese es el gran cuidado que hay que tener, que cuando nosotros lo escribimos y escribimos la matriz esta W que nosotros tenemos que fabricar, tiene que tener el peso al cuadrado. Mientras que lo que hace Polyfit es usar directamente el W suelto. Bueno, y entonces esto ahora va al revés. O sea, el alfa y el beta están invertidos. Y ahora voy a mostrar P5. Si yo muestro P5, lo que deberíamos ver es que tengo los mismos coeficientes, pero dado vuelta. El resto está igual, porque una vez que ya le puse nombre, las cosas se llaman alfa, beta, qué sé yo, está todo lo mismo. Entonces corro esto, y lo que obtengo es el mismo dibujo, exactamente, el mismo error, exactamente, y si miran el polinomio, son los mismos coeficientes, pero dados vuelta. Los
coeficientes que teníamos antes eran menos 2,9 por e a la 1, por 10 a la 1, ese está acá, menos 2,9 por 10 a la 1, y el 1,63 por 10 a la menos 2 es el primer coeficiente. Son los mismos números, solamente que Polyfill los devuelve dado vuelta. Exactamente, solamente la derivada de h. 1 sobre la derivada de h. Lo puedo anotar acá. O sea, W igual a 1 sobre h' de i. ¿Está bien? Básicamente lo que está haciendo Polyfill es esto. Yo tengo W traspuesta por W por A traspuesta, por A. Esta W para nosotros es W0 hasta Wn, que es lo mismo que 1 sobre h' de i sub 0 al cuadrado, 1 sobre h' de i sub n al cuadrado. Esto lo está pensando Python como el producto de dos matrices. Como esto, o sea, es como que está tomando raíz cuadrada de la matriz, haciendo esto mismo por sí mismo. Y entonces cuando ustedes ponen A traspuesta y A traspuesta y A traspuesta y A, esto es una matriz B y esto es lo mismo que B traspuesta. Entonces lo que está haciendo Python es usar el peso para fabricarse la matriz B y entonces lo necesita sin el cuadrado porque lo partió en dos y después hace B traspuesta por B y sigue la cuenta. Por eso no necesita el cuadrado. Si le pone el cuadrado da otra cosa. ¿Está bien? Bueno, ya son 12:30. Tenía nada menos que 3 ejercicios más. Pero voy a dejar ahí. Una vez voy a terminar el horario. Lo importante para remarcar es esto. El uso de los pesos me permite, si las hipótesis se cumplen, tengan en cuenta que en algún momento pusimos un firulo, dijimos, bueno, esto es más o menos, si las hipótesis se cumplen, entonces el resultado de utilizar los pesos de verdad se aproxima mejor al problema no lineal. O sea, el error con la función no lineal da más chico, que es lo que nos está pasando acá. Cuando hicimos simplemente la transformación y no usamos pesos, el error nos dio 42 y pico y ahora nos dio prácticamente la mitad. ¿Sí? En el siguiente ejercicio que tenía, que es este que está acá, lo que tengo acá son datos de PBI per cápita versus esperanza de vida. Entonces, cuando uno hace el dibujito, lo voy a hacer muy rápido, levanto los datos, esto es td.pccb, como dijimos que se llama. Para que me quede más cómodo. Esto lo que hace es decirle la primera columna, que es donde tenés el país, usala como índices, y entonces esto dice, para cada país, esto es en el año 2000 me parece, o 2010, el Producto Bruto Per Cápita en dólares y la esperanza de vida. Y entonces hacemos lo mismo de siempre, data NumPy igual a data NumPy, y le decimos x igual a la primera columna, y igual a la segunda columna, o sea, x es el Producto Bruto Per Cápita e y es la esperanza de vida, y solamente voy a hacer el scatter para que se vea. La rompí.
print de data. Ah, no, porque no es data, perdón, es data NP. Y el dibujo me queda esa basofia. Entonces, lo que propone el ejercicio es ajustar por una función así, que es medio homográfica. En este caso hay que hacer dos cambios de variable. Hay que cambiar a la i, o sea, z es 1 sobre i, y t es 1 sobre x. Y lo que pasa acá, porque los datos son una porquería, es que el ajuste no es bueno. Y entonces cuando trabajan con los pesos, los errores no dan mejor. Y la razón por la cual no dan mejor es justamente que no se está cumpliendo lo que pusimos con un firulito en el medio de nuestra cuenta, que es básicamente que cuando tengo h' de un punto medio me da más o menos lo mismo que h' de i sub i. Bueno, eso solamente es cierto si h' es buena, pero además de ser buena, si los datos están cerca de mi aproximación de los datos. Y si eso no pasa, las cosas no andan tan bien. Entonces el enfoque con pesos tampoco te está resolviendo verdaderamente la minimización del problema no lineal. Pero bueno, listo. No lo voy a hacer, lo voy a dejar ahí. Si quieren, piénsenlo. Y ya está. Cerremos ahí. ¿Alguna pregunta más? Con esto pueden hacer casi todo, porque en realidad lo único, los otros ejercicios que yo tenía son más cortitos, pero tienen que ver con ajustar con varias funciones o hacer un ajuste con varios datos. Y esas cosas, o sea, ajustar con varias funciones hizo un montón Santiago en el video de Python. No sé si vieron el último video de Python, está buenísimo el último video de Python porque usa varios datos para hacer un jueguito con el algoritmo de predicción de Netflix de qué película te va a recomendar. Y nada, en realidad, junto con los videos de Python pueden hacer toda la práctica, porque los últimos ejercicios de la práctica son solo para hacer en Python, es hacer el ajuste y está resuelto en el video de Python. Igual le digo a Paula que haga alguna cosita la vez que viene para redondear, pero en principio podrían prácticamente terminar toda la práctica. Para arriba. Bueno, dejo de grabar. Igual todo esto lo subo a la... O sea, subo la notebook, pero además le voy a subir los archivos al campus, así pueden reproducir las cosas.